Y en este tour del día nos llevan en carrozas. Bueno, esto no me gusta mucho, pero pues es lo que incluye el tour. Hacer un crucero por el río Nilo es una experiencia única, es casi como viajar al pasado, un bote que te transporta unas décadas atrás y la orilla del río Nilo que te transporta a muchos siglos atrás, es sentir la magia de tantos e impresionantes templos y la serenidad de un pueblo que sigue retratando la vida que hace tanto tiempo existió. Es un viaje de contrastes, de serenidad y pasión. Viajar en un crucero por el río Nilo es realmente otro cuento. Acompáñame en esta serie de videos donde te muestro a detalle cómo es este crucero, para que tú mismo decidas si te quieres embarcar también en este viaje en el tiempo. En este tercer día de crucero hemos amanecido en la ciudad de Edfu y como cosa rara, como todos los demás días, esto empieza muy temprano, a eso de las 4 de la mañana ya estamos en pie dirigiéndonos al primer templo que vamos a visitar, el templo de Edfu. Bueno, aquí hemos llegado muy temprano al templo de Edfu. La entrada a este templo es de 300 pounds. 300 pounds por persona y solo aceptan tarjeta, como en muchos de los lugares que se visitan en este crucero solo aceptan tarjeta. Bueno, les cuento que ahorita estábamos teniendo como un problemita ahí con el guía, porque tienen que tener ustedes muchísimo cuidado, siempre están cobrando propinas por todo están cobrando propinas. Y tú pagas unas propinas y después te quieren cobrar más propinas, entonces tengan mucho cuidado con eso. El templo de Edfu es un templo del antiguo Egipto, ubicado en la ribera occidental del Nilo, en la ciudad de Edfu, que como dato curioso está dedicado a dos dioses. Uno de ellos es Horus, que es uno de los dioses principales de la cultura egipcia, y Apolo, que es una de las deidades principales de la mitología griega. Este templo es la casa del dios Horus y es el templo mejor preservado de todos los templos que podemos visitar en Egipto. Y además hay que anotar que es el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak. El templo dedicado al dios halcón Horus fue construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a.C. y las inscripciones en sus paredes proporcionan información muy importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el mundo grecorromano en el antiguo Egipto. Este templo está construido de piedra arenisca y la entrada es a través de una puerta entre las dos torres de pilón. Miren qué bonito cómo hicieron cada uno de esos dibujos, de esos relieves, espectacular. Las dos torres del pilón se diseñaron, como podemos ver, casi como imágenes especulares entre sí, tanto en los elementos arquitectónicos como en las escenas grabadas que podemos ver en las paredes. Y después de esta entrada accedemos al gran patio. La longitud del patio de sur a norte es de 49 metros y su ancho de 42.6 metros de este a oeste. El patio estaba abierto al público y allí se llevaban las ofrendas a Horus. Este patio está pavimentado además de manera similar al pavimento original. El patio está rodeado por 32 pilares, como podemos ver 32 columnas, que están decoradas con títulos en forma de loto y goma de papiro. Las paredes interiores del patio dentro del corredor están cubiertas con varias escenas e inscripciones mitológicas que hablan sobre la fundación del templo. Uno de estos textos de los más importantes es la historia de la lucha entre el dios Horus, que representaba el Alto Egipto, y su enemigo el dios Set, que representaba el Bajo Egipto. Horus en esta ocasión derrotó a su enemigo en la lucha. Uy, miren esa cantidad de dibujos en la pared. Algunos están más corroídos, pero se conserva bastante bien.
Es toda una historia la que cuentan ahí. Así como en cada una de estas paredes, miren, rostros, figuras humanas, animales, tienen pájaros. Este lugar tiene demasiados jeroglíficos, creo que es que se llama, en cada una de sus columnas, en cada una de sus paredes. Es realmente muy bonito y también conservado, es increíble. Un dato curioso del templo de Edfu es que a diferencia de la mayoría de los templos egipcios en el Valle del Nilo, este templo no está construido perpendicular a la dirección del río. Su dirección general es de norte a sur. Realmente hay mucho que andar en este templo, mucho que conocer. Como les decía, es el segundo templo más grande y es que cuenta con 6.430 metros cuadrados. En esta parte estábamos viendo la sala de la barca sagrada del templo de Edfu. Es que este templo tiene muchos salones principales, salas de ofrendas, que te terminas perdiendo entre tantos lugares que hay por ver. Como aquí que íbamos todos como borreguitos siguiendo a un montón de gente que estaba subiendo una escalera, porque supuestamente al final de la escalera había algo muy interesante, pero nunca supimos qué era lo interesante que había. Era una sala más e incluso estaba cerrada. Así que ustedes en cuanto lleguen, oigan la explicación del guía y de una diríjanse a caminar todo lo que tienen por ver en este templo. O un consejo que les puedo dar es que en cuanto lleguen no se queden con el guía, antes de ir al templo lean sobre este o después y simplemente cuando estén allá, como el tiempo es tan corto de visita, ustedes dedíquense a tomar las fotos, videos y a mirar lo que más puedan. Sí, bueno, miren, algo que tengo que decir de estos cruceros es que está muy chévere todo, perfecto. Pero como en todo crucero, en todo tour, se sacrifican unas por otras. El crucero es muy agradable, muy rico, pero los tiempos en cada visita son bastante rápidos. Dan la explicación y el guía dice, bueno, 10 minutos para fotos y ya. Pero hay que tener presente que las entradas son de 40.000 pesos, o sea, de $10, $15, para que la visita sea solo de media hora. Pero pues bueno, ya si se hace por cuenta propia, también lo difícil es pues movilizarse en Egipto. Entonces unas por otras, comodidad por tiempo y calidad en las visitas. Pero aún así, en este tercer día de crucero yo les sigo recomendando mucho este plan. Aunque yo soy siempre de andar por mi cuenta en los países que visito, esta experiencia del crucero por el río Nilo es un imperdible. Así las visitas sean cortas en los templos, no importa, es algo que realmente se tiene que vivir. El agobio de los egipcios, siempre, todos lados, pero nada del otro mundo, no es como lo dicen que es desesperante, pues que es inaguantable, que te van a pegar, no es nada del otro mundo. Los niños te empiezan a decir a la vuelta, o sea que compres a la vuelta, o las personas grandes te dicen mirar, no agobiar, que se dice mirar, no agobiar. Pero sí, pues si tú eres de Latinoamérica, de Colombia, es como cuando vas al centro, que salen todos los vendedores, tal cual, no es nada tampoco tan extremo. Y ya saliendo del templo nos vamos de nuevo en las carrozas para nuestro bote. Esto es una experiencia que los hace sentir como si estuvieran muchos siglos atrás, aunque a mí realmente no me gusta mucho este tipo de transportes, pues porque obviamente no sabemos cómo tratan a los animalitos y los tratan bien. No es algo que me guste, pero bueno, esta es la manera que lo hacen los cruceros y pues bueno, en esta ocasión pues tocaba hacerlo. Pero si fuera por mí, yo prefiero siempre en los viajes no utilizar ni apoyar ningún negocio que tenga que ver con el trabajo animal.
Miren, todo empolvado, todos los edificios son llenos de polvo. Miren aquí otro tipo de cruceros. Este se ve que es como más lujosito, la Traviata. Y tiene balcones y todo. Pues como siempre hay de distintos precios. En algunas ocasiones le toca a uno cruzar otros cruceros porque pues lo parquean atrás. Entonces vamos a ver el estilo de otros cruceros, en este caso que vamos a cruzar. Miren, esta es la Traviata. Claro, este se ve súper elegante. Huele muy rico. Pues aquí cruzamos una puerta. Y ahora sí, buenos días. Ahora sí está el de nosotros. Aquí en la recepción les ponen cada día el horario de lo que se va a hacer. Miren, no les había mostrado el desayuno. También aquí hay huevitos fritos, tortilla, ensaladas, puré. Y también dentro del buffet pueden pedir que les hagan su tortilla con lo que ustedes quieran. Miren los vendedores del río Nilo, venden en los botes y empiezan a tirar a las ventanas. Vamos a ver. Mira, aquí ya estamos navegando, es muy curioso la forma en que venden. Miren, pues que van pegados al barco. miren, ahí nos muestran los... Mire, la técnica es que ellos se pegan cada vez más al crucero y entonces ahí es que empiezan a vender. Y no sé si pueden notar, pero miren el fondo. Ese va barato. El fondo, como se ve la parte del cielo como más cafecita. O sea, se ve que pues aquí por ser un oasis, pero más allá se ve que son las tormentas de sol o arena. Entonces se ve una capa de arena en la parte baja del cielo. Después de esa visita en la mañana al templo de Edfu, en este tercer día navegamos por varias horas a nuestro siguiente destino, la ciudad de Luxor. Y miren lo chévere es que les dan a ustedes esta habitación. Pueden estar ustedes aquí acostados, relajados, mientras ven el río Nilo. Yo nunca me imaginé vivir esta experiencia. Recomendado. Y en este momento nos dirigimos a la esclusa de Esna. Esta es en el tercer día, vamos a ver, es como una especie de mini canal tipo el canal de Panamá. Nunca he visto cómo funciona eso, así que lo vamos a ver juntos en esta parte del video. Y así vamos llegando a la esclusa de Esna, y mientras todos se reúnen en cubierta para ver este paso, mientras tanto los vendedores siguen tratando de convencer a los turistas de que les compren algo. Yo no creo que sea una buena manera de vender, estaría mejor en un lugar fijo. Todo el mundo aquí mirando el proceso de la esclusa. Bueno, todo el mundo no, algunas personas.
Entonces, como podemos ver, en la parte de allá el agua va bajando y ahí vamos a pasar nosotros. Esos remolinos que se forman. Porque está bajando el agua, ¿cierto? Como si fuera un desagüe. Va a pasar el agua de la barriera, 2 minutos. Pasando al tiempo. Ah, sí, porque ahí caben dos. Entonces pasan de a dos barcos al tiempo en ese espacio. Esta esclusa se encuentra junto a la ciudad de Esna y es un paso obligatorio para todos los cruceros debido al desnivel existente de aproximadamente unos 10 metros. Pues así porque es simplemente volver a dejar salir el agua, solo que de este lado. ¿Quién iba a pensar que teniendo tan cerquita el canal de Panamá no lo iba a conocer de primero, sino que iba a el primer canal que iba a conocer iba a ser el canal de Esla en el río Nilo, al otro lado del mundo? Ah, entonces nosotros, mire, aquí ya se ve la altura, nosotros vamos a bajar al mismo nivel de allá de eso. Empieza a bajar el agua, empezamos a bajar nosotros. Miren cómo es el proceso, cómo va saliendo el agua, la parte de allá. Y empieza a bajar el nivel. Oiga, esto es rápido, es rapidito que va sucediendo eso, pensé que era más lento. Es como un ascensor. Yo la verdad sigo sin entender muy bien cómo es todo esto del canal y las esclusas y para qué sirve, pero bueno, aquí les muestro el proceso de lo que viví en esta experiencia en el río Nilo y bueno, de cómo la gente trabaja en el crucero para llevar a término todo este proceso y permitir que el crucero pase y siga su trayecto. Miren todo lo que bajó, todo esto. Y ahora sí, vamos a entrar a Esna y a seguir nuestro recorrido por el río Nilo. Aquí nuestro amigo egipcio quita la cuerda y seguimos. Y aquí pasamos el puente y mi hermano nos explica la doble función ¿Cuál que es la doble tiene esta función? ¿Me esclusa. repite? Hidroeléctrica, o sea, generan electricidad con el agua al pasar la presión por turbinas. Sí. Y el paso de los barcos. Ok. Esto se ve como relativamente nuevo, ¿será? Unos 20 años. Pues no me refiero a eso. Me parece tan novedoso esos chefs con esos gorritos, mire. El auténtico chefcito. Qué ternura. Chefcito egipcio. Y después de un rico almuerzo nos dedicamos simplemente a descansar un rato y a disfrutar de todas las instalaciones del crucero mientras llegamos a nuestro siguiente destino. Pero es novedoso que casi nunca se ve gente acá. No sé si es porque la mayoría es un grupo de chinos japoneses, ¿no? Sí, de chinos japoneses, pero mantendrán durmiendo, no se ven en ninguno de los espacios que tiene el bote. O sea, prácticamente el bote está para mí sola. La piscina, la terraza, todo. La siguiente visita de este tercer día es el Luxor Temple. La entrada aquí cuesta 260 pounds
Como siempre les digo, cuánto es en dólares y en pesos. Y aquí, como en muchos de los lugares, solo aceptan pago con tarjeta de crédito. Oigan el llamado al rezo, óiganlo. Oigan, y esta ciudad, a diferencia de Asuán y de las otras que hemos pasado, está como más moderna, está más bonita. Ubicado en el antiguo Tebas, este santuario es una de las ruinas más apasionantes de Egipto. Fue construido principalmente por los faraones Amenhotep III y Ramsés II, es decir, las dinastías 18 y 19. Este último, Ramsés II, lo terminó tal como se conoce hoy en día. Es uno de los templos mejor conservados del antiguo Egipto y visitarlo es adentrarse en el fascinante mundo de los dioses, donde solo podían acceder los sumos sacerdotes y por supuesto el faraón. Ay, miren todos esos perritos ahí, que pichar, ese calor. Mírenlo cómo hace su camita, haciendo su huequito, tan lindo. Bueno, aquí nosotros tenemos el templo de Luxor y justo en esta parte volteamos allá donde va corriendo mi hermano. Esa es una avenida que está llena de esfinges, son 3 kilómetros de esfinges que acompañan la avenida y comunica el templo de Luxor con el templo de Karnak, pero los dos cobran por aparte. Antiguamente se podía caminar de un templo al otro, ahora no es así. Ahora al llegar a uno pues ya te están pidiendo el tiquete para pasar al siguiente templo. Y es que así es, este templo de Luxor fue concebido como un complemento del otro gran templo de la ciudad de Luxor, el de Karnak. Miren lo que les decía, un camino de esfinges, 3 kilómetros de esfinges. Y al fondo, como siempre, nos acompaña el llamado al rezo. Algunas están incompletas, pero pues la mayoría están súper bien conservadas. Esta avenida que unía los dos templos más importantes del antiguo Tebas estaba flanqueada en su momento por 1400 esfinges, mitad hombre, mitad león, de las cuales fueron recuperadas 650 en las excavaciones. Wow, miren esa estatua que está allá enfrente. Qué bonito. Este templo está muy bacano. Lo que más me gusta es que no hay tanta gente. El primer templo que nos recibe con poca gente. Está genial. Este templo de Luxor estaba consagrado al dios Amón, bajo sus dos aspectos de Amón-Ra, siendo Ra considerado el dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Como datos curiosos, el templo de Luxor forma parte del conjunto denominado Antigua Tebas con sus necrópolis, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Y otro dato curioso es que el obelisco que luce en la Plaza de la Concordia de París fue un regalo de Mohamed Ali en 1836 y procede precisamente de este templo. Hola, Michi. Miren aquí cómo se ven los colores que tenían inicialmente. Mira, ahí vemos azul, rojo, verde. No, it's for me because I need to do some. Thank you. Otra época importante de este templo fue la época de la ocupación romana de Egipto. En ese momento, el templo de Luxor estuvo rodeado por un vasto campamento militar que pudo albergar hasta 1500 hombres. El templo habría dejado de tener una función religiosa y es probable que muchas estructuras exteriores del templo se utilizaran para complementar los cuarteles romanos.
Uy, Alex, mire. Antes de continuar, recuerda que este es un crucero de 4 días. Los videos de los otros 3 días los puedes encontrar aquí mismo en mi canal con detalles y precios. Y aquí un poco de la ciudad de Luxor. Me parece un poquito mejor que Asuán, pero vemos todo el ajetreo de la ciudad. Terminamos de conocer el templo de Luxor y decidimos volver al crucero por nuestra cuenta. Estábamos con mi hermano y 3 amigos que conocimos el crucero que eran españoles. Lo curioso de esta situación es que mientras andábamos las calles, ellos estaban un poco asustados, pues porque vienen de ciudades tal vez muy tranquilas en España o en otras partes de Europa, pero nosotros como latinos estábamos supremamente relajados, todo nos parecía muy normal y no sentíamos ningún miedo de nada. Y es que las redes sociales suelen meternos muchos miedos acerca de los países árabes y de Egipto, pero no es así. Como cualquier lugar del mundo, tienes que tener cuidado, pero no es nada del otro mundo, no es que sea peligroso, no, simplemente es tomar las precauciones adecuadas, así sea en Egipto, en Europa, en Latinoamérica, en todos lados, es simplemente cuestión de tener cuidado. Y así, pasando esto, como era nuestra última noche en el crucero, vivimos un espectáculo de cultura egipcia. Por supuesto, después tratan de integrar a toda la gente del barco, pero fue un poco complicado porque, como les he dicho, la mayoría eran asiáticos y ellos no son muy de estas cosas. Pero bueno, igual me gustó mucho el espectáculo, después de este bailarín me encantó. Y así terminó nuestra noche y nuestro tercer día en el crucero. Espero les haya gustado y les sirva mucho este video. Recuerda suscribirte a mi canal y, como siempre les digo, viajen, sean felices. Bye.